Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Hoy voy a estar compartiendo con todos ustedes mi reseña sin spoilers de lo que me ha parecido Vikings Valhalla, la primer serie que se desprende de vikingos, de Vikings, una serie que, como todos ustedes saben, nació en History Channel y que a medida que fueron pasando las temporadas y con el éxito que han tenido esas temporadas, Netflix decidió desarrollar los últimos episodios y se terminó creando una franquicia, una verdadera franquicia. Cuando estaba terminando la historia que comenzó con Ragnar Lothbrok y que terminó con sus hijos, nos habían anunciado que íbamos a tener un spin-off. Y este spin-off, que es esta serie que desde el último viernes 25 de febrero está disponible en Netflix y que cuenta con 8 episodios de entre 45 y 50 minutos cada uno, nos sitúa 100 años en el futuro, es decir, 100 años después de los eventos que vimos en la primera serie, ¿no? En Vikings, ¿no? Han pasado muchas cosas en estos 100 años y la serie se encarga de ir mostrándonos dónde estamos parados, qué ha pasado con los vikingos, una cultura de la que se sabe poco, es decir, de la que no hay muchos registros, y esto ha sido un trabajo realmente enorme de los productores porque han tenido que recurrir al poco material disponible de la historia de los vikingos y tomarse, obviamente, algunas libertades creativas para poder crear una historia y tomar algunos personajes e ir desarrollándolos. Está claro que al haber poco material real de quiénes fueron estos reyes vikingos y sus súbditos y las incursiones que fueron haciendo en buena parte de Europa, han tenido que crear muchas de las historias. Y la realidad es que les ha ido muy bien porque Vikings ha sido una serie muy bien recibida por el público y que a medida que fueron pasando las temporadas se ha ido creando un fandom. Obviamente no se hicieron esperar y rápidamente, cuando ya estaba transcurriendo la última temporada, decidieron anunciar que Valhalla iba a estar llegando. ¿Por qué Valhalla? Estamos ya casi en el ocaso de la cultura vikinga. Si bien la serie se va a encargar de mostrarnos que están más vivos que nunca, pero estamos entrando en una etapa histórica en donde ya esa cultura se ha ido transformando a como la conocimos en su serie principal. Esa serie principal también se encargó de mostrarnos cómo el cristianismo se fue metiendo dentro de la cultura vikinga. Sabemos que los vikingos adoraban dioses paganos, algunos muy conocidos, como Odín y Thor, tal vez los dos más conocidos, pero a partir de las incursiones que ellos fueron teniendo en Inglaterra, han ido conociendo el cristianismo, a Jesús, a Dios, y la relación que ellos han tenido con los sajones hizo que muchos de los vikingos se fueron cambiando de religión y se fueran transformando, ¿no? Se fueran cristianizando de alguna forma. Y a su vez sus descendientes. Acá estamos hablando de que han transcurrido 100 años, así que imagínense en un siglo la cantidad de descendientes de los vikingos que conocimos en la primera serie, ya son directamente cristianos. ¿Están los paganos? Por supuesto que están. De hecho, buena parte de esta temporada transcurre en Kattegat, una ciudad que nos presentaron en Vikings, donde vivía Ragnar y sus hijos, y Lagertha, su esposa, y podemos encontrar lugares muy reconocibles a simple vista. La serie, déjenme decirles que es visualmente increíble. Está a la altura de su antecesora. El vestuario es magnífico, creo que hasta mejor todavía. Y las batallas, que no son muchas, y esto es una marca registrada de Vikings, no vamos a encontrar batallas a mansalva, ¿no? La serie explora muchísimo la cultura vikinga, ¿no? Y también explora muchísimo las subtramas que se han ido creando. Estos 8 episodios nos han presentado una cantidad de personajes enormes, que se centran básicamente en un par de ellos, y que obviamente van a ir mostrándonos cómo la cultura vikinga se ha asentado en Kattegat y cómo Kattegat ha crecido, ¿no? Es una ciudad que tiene y nuclea muchas otras etnias, podemos ver orientales, podemos ver africanos, es una ciudad abierta al comercio, ¿no? Donde hay cristianos, vikingos cristianos y vikingos paganos, ¿no? Casi como una ciudad sin prejuicios en su mayoría, aunque las disputas internas están, y esto ha sido una constante histórica en las leyendas vikingas, ¿no? Las disputas entre reyes, las disputas entre casas, las disputas entre clanes, un poco la autodestrucción que fue llevando a la extinción después de los vikingos. En realidad muchos de ellos se fueron transformando y muchos de ellos después, al quedarse a vivir en Inglaterra, terminaron transformándose en ingleses o sus descendientes
terminaron casi transformándose en sajones, aunque con sangre vikinga. Y esto está presente en la serie, y esto está muy bien mostrado. Esta ciudad de Kattegat, que apela a la nostalgia permanentemente. A ver, los nombres de Ragnar Lothbrok y sus hijos, y de Lagertha también, están siempre presentes. La serie se encarga de mencionarlos constantemente. Esta generación de vikingos los tiene a ellos como los grandes héroes de la historia vikinga, son como leyendas, ¿no? Ha pasado un siglo, es mucho tiempo, pero la serie se encarga de que el nombre de ellos siga más vigente que nunca. Podemos ver el gran salón de los vikingos, donde Ragnar en incontable cantidad de veces celebró victorias y algunas derrotas, donde se celebraron grandes cenas y donde hubo muchísimo alcohol para celebrar. Bueno, lo vemos en otro contexto, ¿no? Esta ciudad de Kattegat ha crecido, está gobernada por Jair Street, ¿no? Que es una líder descendiente de africanos. Por esto yo hago hincapié en esto, que si bien son vikingos, muchos de ellos son descendientes de otras etnias que tienen sangre vikinga, por el cruce de etnias, ¿no? Esto tiene que ver con la expansión que los vikingos han tenido. A ver, las distintas temporadas de Vikings se han centrado en las incursiones en Gran Bretaña, fundamentalmente en Inglaterra, pero los vikingos sabemos que han tocado un montón de naciones, entre ellas América. Entonces, en un siglo, el crisol de razas que vemos en Kattegat tiene que ver con las distintas incursiones que los vikingos han ido haciendo, más allá de que la serie madre se encargó de mostrarnos específicamente las batallas que han tenido y las distintas incursiones y disputas que tuvieron con los ingleses. ¿Qué pasa con Inglaterra en todo esto? Bueno, Inglaterra ha crecido, se ha ido transformando en un imperio, Londres ya es una ciudad fortificada, y después de un siglo, los vikingos que se quedaron en aquel entonces en Inglaterra siguen estando, ¿no? Y hay una decisión, y este es un poco el puntapié inicial hacia dónde va esta primera temporada, una decisión del rey de Inglaterra de sacarse de encima a todos los vikingos. Ellos quieren que solamente los sajones gobiernen Inglaterra, que no haya más vestigios de los vikingos, y hay una limpieza étnica de estos vikingos que hacen que los vikingos que están en Suecia y en Noruega clamen venganza. A partir de ahí se empieza a desarrollar esta serie, que a mí sinceramente, más allá de todo esto que yo les he dicho, de lo estético, de lo visualmente increíble, de los uniformes, del vestuario que es realmente fantástico, se encarga también de abrir el juego con una cantidad de subtramas y de presentación de personajes realmente fantásticos. Y creo yo que pese a que son muchos los personajes que han sido presentados, en muchos casos no se necesita mucho tiempo en el episodio para mostrarnos quién es quién en esta serie. Y a partir de ahí vamos viendo a varios de ellos. Entiendo que el personaje de Leif Erikson, que es un vikingo que viene de Groenlandia, y lo de vikingo lo pongo entre comillas, porque si bien tiene sangre vikinga, no es para los noruegos y los daneses o los suecos vikingos visto como vikingo, y se va ganando la confianza de ellos, junto con su hermana Freydis, que son los dos grandes protagonistas de esta historia, dos guerreros muy hábiles. Yo hago hincapié en la presencia de la mujer en esta serie, ¿no? La cultura vikinga le dio un lugar a la mujer enorme, no solo como gobernantes, sino como guerreras, ¿no? Y como grandes líderes de las distintas casas. Esto lo hemos visto en Vikings en una cantidad de veces incontable, y ha sido también una marca registrada de esa serie. Bueno, esto se sostiene acá, y vemos personajes femeninos realmente muy poderosos, con mucha presencia, grandes guerreras y grandes líderes militares y líderes de las ciudades, ¿no? Esto obviamente abre el juego no solamente en la venganza que los vikingos van a clamar por la masacre que se realizó en Inglaterra, viajando nuevamente a Inglaterra y teniendo encuentros con el que es rey de ese país, con el rey Canuto, que es el gobernante de Noruega. Yo debo decir que la estética de los vikingos, como pasó en la primera serie, es realmente fantástica, ¿no? Cómo se los ve, son realmente bestiales, ¿no? Especialmente el padre de Canuto. Fíjense, parece el pirata Barba Negra, pero llevado a los vikingos. Por eso digo que el cast que han elegido, como pasó en la serie madre, es realmente espectacular. Y muchos de los protagonistas que vemos en esta serie son descendientes de aquellos que vimos 100 años antes en la serie original Vikings. Han elegido actores y actrices que estéticamente son muy parecidos, y ustedes van a notar que son muy similares a los actores que interpretaron a quienes fueron sus antepasados, y eso me parece un logro
realmente fantástico. Creo que la serie funciona en todos los aspectos porque se abren un montón de subtramas dentro de las distintas casas y castas vikingas. Podemos encontrar algunos que siguen idolatrando a los dioses paganos y que están enfrentados a muerte con los cristianos. Y dentro de los cristianos, de los vikingos cristianos, encontramos algunos que son pacíficos y otros que son fanáticos, ¿no? Y ese fanatismo, ¿no? Que nos han ido mostrando a lo largo de esta serie, fundamentalmente centrado en Harry Core, este fanático del cristianismo que entiende que Dios le ha dado una misión que es de purgar absolutamente Kattegat y eliminar y exterminar absolutamente no solo a los paganos, sino también a los cristianos que conviven con los paganos. Algo muy parecido a lo que pasó en la Inquisición española y también en parte en las Cruzadas, ¿no? Un par de años y de cientos de años después. Hay una cantidad de personajes que van a ir entrando y saliendo del relato muy interesantes, que realmente le dan mucha potencia a la serie, que nos muestra realmente las distintas subtramas, ¿no? Una parte que se centra y se divide y se traslada a Inglaterra con el rey Canuto yendo a vengar a sus hermanos asesinados en Inglaterra con dobles intenciones, y por otro lado, lo que está pasando en Kattegat. En Kattegat vamos a ver a un personaje, yo no les voy a decir quién es, que ya hemos visto en la serie anterior, que cronológicamente es imposible que esté vivo, pero también esta serie, como pasó con la anterior, juega mucho con la magia, y que se entienda cuando hablo de la magia. No estoy hablando de la magia real, sino de la magia de la creencia de los dioses paganos. La serie no es fantástica, es decir, es una serie totalmente real, ambientada y reescrita para poder tener un hilo conductivo que la historia vikinga no tiene, porque son pequeñas historias muy sueltas. Por eso yo decía al principio que los productores han debido recurrir a libertades creativas para poder contarnos una historia coherente. Pero dentro de esa historia coherente está presente la magia. Esa magia que tiene que ver con los rituales, esa magia que tiene que ver con las creencias de los dioses y de lo que los vikingos creían ver dentro de esa magia y de esos rituales místicos que hacían, donde ingerían algunos brebajes que les hacían ver alucinaciones. Bueno, eso lo vimos en la serie anterior y se sigue respetando acá. A mí particularmente la serie me pareció fantástica, me pareció muy buena, creo que es una fiel secuela de la original, me parece que hay muchas referencias a los personajes que se han visto en la serie madre, hay mucha nostalgia con respecto a eso, pero no avasalla a los personajes nuevos, que son presentados, que tienen su propia personalidad, que tienen su propia fuerza. A mí me encantó la estética de todos los personajes. En el caso de los personajes femeninos, debo decir que son brutales, son salvajes. Creo que ahí tenemos una pequeña diferencia con respecto a lo que habíamos visto en la serie original, donde me parece que tenían una elegancia distinta las mujeres que veíamos, ¿no? Que eran terribles guerreras, pero acá las vemos más feroces. Por ahí pensaba, mientras veía la serie y mientras trataba de armar un poco este video, digo, ¿ha habido una evolución de la sociedad vikinga? Creo que sí, ¿no? Pero no creo que hayan dejado de tener ese espíritu guerrero. Pero me parece que lo que la serie nos quiere contar es que en un siglo se han asentado en sus propias tierras, y en algunos casos en otras tierras, y han dejado un poco el pillaje y las incursiones, ¿no? Porque me parece que lo que la serie plantea es una venganza que no tiene como objetivo tomar tierras y asentarse en otro lado, sino que básicamente vengar a sus hermanos muertos. Y esto en un siglo ha cambiado un poco. No digo que eran más primitivos los vikingos anteriores, pero creo que sí ha habido una evolución en la cultura vikinga. Y esta serie, van a notar ustedes, que se encarga también de mostrarnos absolutamente todo esto que les estoy contando. Es muy interesante las diferencias entre los vikingos de Groenlandia y los vikingos que son de Suecia y de Noruega. Están bien marcadas todas las castas y todas las casas. Esto lo habíamos visto también antes, pero la verdad es que los 8 episodios se pasan rapidísimo. Son personajes fuertes, bien construidos. Obviamente, la figura de Ragnar Lodbrok y de sus hijos y de Lagertha son muy fuertes. Y yo detesto entrar en comparaciones, porque son los primeros personajes que vimos de la historia vikinga, y son, creo yo, los que siempre van a estar arriba en la pirámide, ¿no? o en el ranking que uno arma. Es una estupidez compararlo, porque estamos hablando de una historia que transcurre un siglo después. Pero sí me parece que la serie también se encarga de mostrarnos cuál fue el resultado de lo que construyeron los hijos de Ragnar en vida, y la herencia que Ragnar dejó
junto con Lagertha y Floki y todos los demás personajes que fuimos viendo. Está disponible en Netflix, son 8 capítulos realmente recomendables. Si a ustedes les gustó Vikings, bueno, ya vayan a ver esto porque es un producto realmente que yo lo disfruté muchísimo. Me encantó cómo está armado, cómo está construido, cómo las batallas no son tantas, pero lo justo y necesario, y la construcción de todas las historias paralelas, que debo decir, son muchas, y a veces cuando hay muchas historias paralelas, la historia principal se desvirtúa un poco. Acá no, acá los personajes que entran y salen del relato están bien construidos, están bien presentados, y la verdad, creo que es una serie que tiene mucho potencial de cara al futuro. Está claro que ha terminado para una segunda temporada que ojalá se presente a la brevedad. Si ustedes han visto la serie, comenten por favor qué es lo que les ha parecido, si coinciden, si esperaban más, si creen que está a la altura de la serie original, cuáles son sus personajes favoritos, porque yo creo que hay 3 o 4 que son realmente geniales. Yo ya les dije quiénes, creo que el Rey Canuto es un gran personaje, y el padre del Rey Canuto a mí me pareció fantástico, me pareció estéticamente y los diálogos que tiene realmente un personaje de una altura y de un poderío y de una fuerza realmente maravillosa. Si les gustó el video, denle like porque ayuda muchísimo. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para recibir el aviso del contenido que vamos subiendo. Y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chao.